¿Qué tal, amigas y amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Arrancamos la semana hablando de economía, que ha sido el tema central de los venezolanos durante todos estos años y particularmente durante los últimos días de la semana pasada. José Ignacio Guarino, analista financiero, gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Hola, Andrina, gracias por la invitación. Interesantes temas que hablar. El tipo de cambio la semana pasada surtió un efecto en la población en cuanto a las expectativas que había, una distorsión en la economía que se hace cada vez más latente. El día de hoy vimos una publicación de un grupo de economistas que solicitan al Banco Central de Venezuela, así como al Ministerio de Finanzas y Energía y Petróleo, más transparencia en cuanto a indicadores y cifras. Hemos visto que el Banco Central de Venezuela ha mantenido una política de publicación del tipo de cambio. ¿Cuál es el panorama hoy desde el punto de vista económico y financiero? Bueno, la economía es confianza, una ciencia social que depende del comportamiento humano, por tanto de las emociones, por tanto de las percepciones. El Ejecutivo Nacional en Venezuela y en cualquier parte del mundo establece metas, y el del Ejecutivo Nacional en Venezuela en estos últimos 2 años, en estos últimos 2 años, ha sido el controlar la hiperinflación y además el tipo de cambio a través de la implementación de políticas monetarias y políticas cambiarias. Por eso es que dices que Banco Central de Venezuela todos los días entre la 1 y las 3 de la tarde, al finalizar la jornada de posturas en lo que es las mesas de cambio de los bancos, te coloca una tasa referencial. Vimos como en los últimos días entre el 17 al 20%, dependiendo si ves Banco Central o ves el mecanismo alternativo de negociación de divisas, se depreció la moneda. Porque también tenemos que tener claro la significación de cada palabra. Aquí no son depreciaciones del tipo de cambio, sino microdevaluaciones. Y eso ha pasado en América Latina constantemente a través de los años, porque lo que está viviendo Venezuela sí es sui generis. Obviamente, hiperinflación y tipo de cambio. Además que tienen una relación cruzada. Además que no se menciona mucho en Venezuela las tasas de interés, que tenemos controles hace muchos años, casi 20 años con un control de cambio que se ha flexibilizado, pero lo seguimos teniendo. Y lo que acabas de mencionar, la opacidad en la data. El Producto Interno de Venezuela no lo ha publicado el Banco Central de Venezuela. Desde el 2019. Aproximadamente todo lo que es el cronograma, los cronogramas ya no, porque no se dan la subasta, pero cuánto es el monto de la deuda pública en Venezuela, emitida en bolívares y emitida en dólares. Eso hay que conocerlo, porque estamos en un default técnico también, no tenemos acceso a fondo fresco. Entonces, cuando vemos esto, Andrini, y por eso me traje este libro, la evaluación financiera de las empresas, el impacto de la devaluación y la inflación, consigues muy poca literatura que se pueda adaptar a lo que hemos vivido y todavía estamos viviendo en Venezuela. El hecho de que hace muchos años se hablaba de customizar, acabar con el dólar paralelo, que le llaman el dólar guarimbero, los venezolanos hemos visto mucho en este enfoque y veíamos cómo unas páginas controlaban el tipo de cambio del país. Hoy en día se puede decir que eso se acabó. Mira, Andrina, mientras hay controles se generan distorsiones. Si tú quieres controlar algo en economía por decreto, estás violando una ley básica y fundamental, oferta y demanda y formación de precios. ¿Qué pasó la semana pasada? El mercado percibió que bajó la oferta en el mercado oficial de divisas y comenzaron a presionar, porque también creció la liquidez monetaria. Tenemos que ver qué es lo que está pasando. Eso no se va a acabar de esta forma. La inyección de recursos que hizo el Banco Central de Venezuela puede ser una manera de compensar esta distorsión. Está teniendo los efectos que está buscando el Banco Central, pero también tenemos que tener claro, y por eso es importante que las autoridades en política monetaria, como es el Banco Central, y lo que es política fiscal, el Ministerio de Finanzas, digan cuáles son sus expectativas y digan hacia dónde vamos, porque el dólar estaba quizás un poco muy apreciado con respecto al bolívar, o el bolívar estaba apreciado en cuanto al dólar. Entonces eso te causa distorsiones y estamos claros que el problema de Venezuela sigue siendo el mismo, flujo de caja. Las divisas siguen ingresando por una cuantía importante por lo que es el tema petrolero, aunque se está creando o se está trabajando para tener otro sistema económico divorciado del rentismo petrolero. Sin embargo, la baja en la producción petrolera, la baja en la distribución de petróleo y todo lo que ya sabemos que pasa en Venezuela, complica que tú tengas flujo en divisas y por ende que el Banco Central de Venezuela pueda alimentar el mercado cambiario. La política ha permeado todo lo del país, particularmente la parte económica. El presidente de la República hacía un señalamiento la semana pasada de que esto que había sucedido en la variación del tipo de cambio era
una forma de sabotaje y de alguna manera se atribuye a factores políticos. ¿Cuál es la impresión que puedes tener en este sentido cuando se ha hablado de proyecciones de aquí al último trimestre de crecimiento económico para Venezuela? Mira, todos estamos claros y creo que coincidimos en que hay una recuperación en la economía venezolana, pero tenemos que también tener claro por cuál vía está creciendo y si ese crecimiento lo persiguen todos los sectores de la economía. Los ciudadanos, a mí no me gusta decir ciudadanos a pie de pueblo porque todos somos ciudadanos, ¿están percibiendo ese crecimiento económico? Puede que sí, hay un altísimo nivel de economía informal en Venezuela, eso hay que tenerlo claro. ¿Cuánto gana? ¿Cuánto es el salario mínimo en este momento en Venezuela? Y también hay que tener cuidado, porque los empresarios no todos son malos, no hay que generalizar. Cuando pasa lo del dólar, ¿cómo quedan los inventarios de las empresas? Cuando haya que reponerlo, voy a reponer al dólar pasado que tuve que vender, porque hay muchos empresarios que asumieron el costo con Venezuela y con el pueblo y no subieron precio. Eso también hay que decirlo. Eso es importante destacarlo, porque veíamos las reacciones por parte del Ministerio Público, veíamos cómo el Fiscal General de la República, el SUNDE y distintos organismos inmediatamente encendieron las alarmas para que no existiera esa distorsión en la economía con el efecto especulativo del nuevo tipo de cambio. Pero también hay empresarios serios que asumen esas pérdidas. Y es inevitable que incluso esos empresarios que son catalogados como no serios, porque hayan ajustado sus precios para cubrir sus posibles pérdidas, porque vamos a estar claros de algo, todos estamos expuestos, el ciudadano, el empresario, porque es un círculo virtuoso, incluso el Ejecutivo Nacional al riesgo cambiario, o sea, se erosiona lo que tú tienes, pero también hay que mencionar, es posible que sea una estrategia del Ejecutivo Nacional ir dejando de desplazar el tipo de cambio, porque estamos en un sistema de flotación. Eso que dicen los medios de comunicación, el Banco Central de Venezuela hoy intervino con 185 millones, no es algo más que un sistema de flotación sucia. Cuando ves que el mercado se te dispara, entras y metes divisas. Eso es lo que pasa. Pero también el Banco Central de Venezuela debería decir cuántos millones de dólares se demandan diariamente en la economía venezolana para tener una magnitud de cuánto es el tamaño del mercado cambiario en Venezuela. Desde el año 2010, cuando se elimina lo que era el mercado permuta, que daba oxígeno al mercado cambiario en Venezuela a través de las casas de bolsa, fíjense, los errores todavía los estamos pagando. Los ejecutivos nacionales no están para manejar los mercados cambiarios. Y eso es importante también mencionarlo. ¿A costo de qué? ¿En qué nivel estamos en reservas internacionales en este momento? Entonces, por culpa de mis errores en políticas o distorsiones que se crean con los controles, voy a culpar al empresario o erosiona el salario mínimo. Fíjate que dijiste algo muy interesante, la política tiene que ver con todo y la política es la que cita o te da el sendero de cómo van a ser las expectativas sobre el tema económico y también las puede torpedear. La participación en las casas de bolsa de las empresas del Estado y las empresas mixtas ha sido una realidad, que esto que se anunció hace poco y que de alguna manera la gente dijo, hay una nueva política económica en el país. Mira, hace 100 días fue histórico y asumo la responsabilidad de lo que digo, escuchar a un presidente de la República en Venezuela hablar del mercado de valores. Porque hasta hace unos años, propios y troyanos, hablar del mercado de valores en Venezuela, eso que hacía yo, y disculpa que lo haga en primera persona, era esotérico. Hoy día hay múltiples voceros y hay que celebrarlo. Pero van 100 días del anuncio y que hemos visto que se ha concretado. Banco de Venezuela ya cotizaba en bolsa antes del anuncio. CanTV también. ¿Cuál empresa nueva estatal ha llegado al corro? Que hay 4 bolsas en Venezuela, hay que decirlo. Bolsa de Valores de Caracas, la más antigua, cumplió 75 años. Bolsa de Valores descentralizada. Bolsa Pública de Valores Bicentenario, que de público no tiene nada porque no cotizan sus acciones. Y la Bolsa Agrícola. 4. Y se ha profundizado en realidad el mercado de valores en Venezuela. ¿Cuántas empresas? Sí, ha habido una movida interesante, pero ¿cuánto es el porcentaje de la capitalización bursátil? Es decir, acciones por precio sobre el Producto Interno de Venezuela. Todavía es difícil que los empresarios, y cuando estamos del otro lado, ya yo no estoy en el lado bursátil por un tiempo, cuando estás del otro lado del empresarial, piensa, oye, es que la gente no iba al mercado de valores porque es tan complicado gerenciar financieramente en Venezuela que no tienes tiempo para llegar a eso. Hablando también del esquema tributario, que es una vía de obtención de recursos por parte del Estado, la Asamblea Nacional aprueba en primera discusión la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización Tributaria. ¿Qué impresión tiene acerca de esta iniciativa? Mira, a pesar de no ser tributaristas, que hay buenos y muchos expertos en Venezuela, el desorden tributario que un municipio, un estado te cobren y además tienes la autoridad tributaria máxima, en este caso que es el SENIAT, causa muchísimas distorsiones. En el tema particular y financiero, la modificación del impuesto a las grandes transacciones financieras, 3% por las transacciones en divisa. Eso motivó a que volvieran a transar o se volvieran a transar bienes y servicios en Venezuela, en bolívares, nuestra moneda de curso y uso legal. Entonces también tenemos que tener
mucho cuidado, las autoridades tienen que escuchar a todos los participantes en el circuito económico, porque si no, vamos transitando y llegan las benditas alcabalas que no nos permiten que el desarrollo económico sea total, porque todavía hay muchas medidas que te van coartando esa libertad económica, esa libertad empresarial. El impuesto a las grandes transacciones financieras trae profundas distorsiones en los flujos de caja de las empresas e incluso de los ciudadanos. Puedes ver, el equilibrio en este momento puede ser 70% de ingresos en bolívares y 30 en dólares. Antes de esto, el 28 de marzo era al revés. Entonces, esto también puede ser que te vaya comprometiendo esas proyecciones de crecimiento económico en Venezuela. ¿Cuál piensas tú es el punto de quiebre para que toda la economía realmente se active? ¿Dónde debería estar ese punto de inflexión para buscar ese crecimiento económico que tanto se aspira? El Ejecutivo tiene que terminar de entender que dar reglas claras del juego, dar seguridad jurídica es el camino. Regular más no controlar. Y se ha visto que el privado ha puesto todo el esfuerzo, como se dice, la carne en el asador para continuar trabajando y ha dado fruto porque el Ejecutivo ha abierto ventanas y puertas para que la actividad privada tome su camino. No puede seguir en eso. Entonces, el impuesto a las grandes transacciones financieras hay que revisarlo. Esto es vital. Fíjate que desde que entró en vigencia cómo se ha disparado la inflación en bolívares y el tipo de cambio. Obviamente los ejecutivos, los países se financian a través de la recaudación. Eso está bien. Claro, pero el impuesto se vende como que el espíritu de la ley es el fortalecimiento del bolívar para que sea la moneda que eventualmente todos utilicen en lugar de tener vías alternas. Pero desde el 2019, desde el apagón, hubo un parteaguas y comenzamos a usar transaccionalmente hablando en mayor cantidad el dólar que el bolívar. Y eso ayudó y ha ayudado al restablecimiento y la recuperación timorata que está teniendo la economía en Venezuela. Entonces, por eso es que tienes que estudiar, observar y analizar el impacto que van a tener esas medidas, porque si no, sigues causando distorsiones que van en contra de las propias políticas que estás diseñando. Cuando uno habla de economía, José Ignacio, tal vez la gente ve los indicadores, ve las cifras y lo ve algo como muy lejano, pero la gente lo que le preocupa es cómo se ha atomizado su salario. ¿Cómo hacer para que el poder adquisitivo del venezolano mejore? Mira, Andrina, lo primero que tenemos que tener claro en Venezuela es que hay que recuperar la confianza, la credibilidad para tener productividad. El acceso a financiamiento en Venezuela todavía es muy precario y así tú no vas a restablecer un aparato productivo. La reducción del anclaje legal, del encaje legal pareciera ser un indicativo de que se va por esta vía. Sí, pero tienes de retomar los créditos. Pero tienes que trabajar de la mano con el banquero. ¿Cuánto en este momento es el patrimonio de la banca? ¿Cuánto puede prestar la banca? ¿Cómo están las reservas bancarias excedentarias en bolívares? ¿Cuáles son los incentivos al ahorro? También es importante destacar. Tienes que ver también el tema entonces de las tasas de interés, porque con una inflación, que ya no estamos en hiperinflación, pero con una inflación mensual tan elevada, ¿cuánto tiene que tener un producto financiero de rendimiento para tener rendimientos reales positivos? Es decir, que tú no metas la plata en el banco en bolívares y se te erosione. Porque en Venezuela hemos tenido que convivir con tantas cosas y en economía hemos aprendido a hacer tantas cosas que uno de esos, por eso es que las personas compraban divisas, no porque... Para proteger sus ahorros. Para protegerse de la inflación y la devaluación en Venezuela, pero ahora que estamos viendo un panorama tan complejo a nivel internacional, donde ya hay inflación en el mundo, que no, teníamos 40 años más o menos en Estados Unidos que no se veía nivel de inflación, tú dices, wow, si quieren vengan a Venezuela para que conozcan, aprendan un poquito lo vivido y cómo se puede salir de eso. Sin embargo, cuando compras dólares no estás invirtiendo. Te estás liberando de las distorsiones de la economía venezolana, pero estás asumiendo las de la economía norteamericana. Esto es interesante que se lo expliquemos a todos los ciudadanos venezolanos, porque aquí también históricamente la respuesta es compra dólares, no hay dólar caro. Sí hay dólar caro. Hay un costo de oportunidad importante. ¿Es optimista acerca de lo que viene para Venezuela en materia económica? Sin duda alguna, y creo que tenemos todos los días que trabajar por ello. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión, José Ignacio Guarino, analista financiero. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, Andrina, un placer. Gracias a ustedes también por habernos acompañado como siempre. Hacemos una breve pausa, al regreso más de Noticiero Venevisión. Quédense allí que ya venimos.